present tense, do y does. Ok, ahora vamos a hablar con el tiempo presente. Y aquí nos desligamos de lo que es el verbo to be. El verbo to be es simplemente ser o estar. Aquí vamos a utilizar otros verbos, como luego trabajar, comer, dormir, ir, lavar, y etcétera. ¿Okay? ¿Qué pasa? Cuando hablamos o cuando utilizamos este tiempo, o cuando utilizamos estos auxiliares, siempre vamos a estar pendientes de las terceras personas. ¿Quiénes son las terceras personas? Tenemos he, she, it. Porque con estas tres personas es que tenemos que realizarle un cambio al verbo, ya sea de agregar una S, dependiendo cómo termine el verbo, le vamos a agregar ES y puede ser que le cambiemos la I por IS. ¿Okay? Entonces las terceras personas son las únicas que van a trabajar con el auxiliar does. ¿Okay? Una cosa, estos dos auxiliares, tanto el do como el does, no se traducen. ¿Okay? Ellos simplemente van a estar en una oración cumpliendo una función gramatical, ya sea de formar una pregunta o de negar una oración. La forma negada del do, claro, hay que destacar que el do como verbo, ¿okay? Es el verbo hacer, cuando lo hayan confundido. El do, su forma negativa pueden decir do not o don't. El does, pueden decir does not o doesn't. Por ejemplo, tenemos una oración que dice you work in the office. Va a mantener la misma estructura, sujeto, verbo. La diferencia está que ya no vamos a trabajar con el mismo verbo to be. Aquí, como le dije anteriormente, vamos a usar otros verbos. En este caso tenemos el verbo work, que es el verbo trabajar. You work in the office. Y todo lo demás es un complemento. Tú trabajas en la oficina. Si yo quiero negar, ¿okay? O colocar esta oración en su forma negativa, vamos a hacer lo siguiente. ¿Okay? You. Si sabemos que he, she, is son las únicas personas que van a trabajar con la auxiliar does, el resto de los demás pronombres personales van a trabajar con la auxiliar do. En este caso yo hago uso de la auxiliar correspondiente, que sería do, pero en forma negativa. Por ejemplo, you don't work in the office. Okay. Y ya tendríamos la oración negativa. Tú no trabajas en la oficina. You don't work in the office. Si lo que quieren es cambiar una oración a pregunta, van a hacer lo siguiente. Basta únicamente, ¿okay? Con colocar el auxiliar correspondiente al principio de la oración. En este caso sería el auxiliar do. Y el signo de interrogación, por supuesto. La pregunta sería, do you work in the office? Como les dije, el do no lo vamos a traducir. Simplemente lo colocamos allí para cumplir una función gramatical. En este caso, la de formar una pregunta. Si lo vemos así, diría, tú trabajas en la oficina. Si le damos al do, simplemente diría, tú trabajas en la oficina. ¿Okay? Entonces la pregunta sería, do you work in the office? Respuesta corta. Yes, I do. ¿Okay? Sí. El do, recuerden que sale de aquí y el do resume todo esto. ¿Okay? Entonces esa sería la respuesta corta. Yes, I do. Si quieren algo largo, recuerden que la respuesta larga es sujeto, verbo, complemento. Entonces quedaría de esta forma. Yes, I work in